Amigas y amigos, soy Gloria Pineda y estoy a cargo de la conducción del programa Vive y Vibra. Hoy tendremos como protagonista al cerebro y de él nos hablará nuestra invitada, la doctora Rosa Montesinos, jefa del Departamento de Investigación del Instituto Peruano de Neurociencias. Buenas tardes, doctora. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas tardes, Gloria. Gracias también por permitirme estar aquí. Doctora, ¿podría explicarnos de manera sencilla qué es el cerebro y cuál es su función principal en nuestro cuerpo? Bueno, el cerebro es un órgano muy importante del cual va a estar interconectado con todo nuestro cuerpo. Actualmente es muy importante tener en consideración que el tener un cerebro saludable o hablar de un cerebro saludable no solamente se limita al órgano como tal, sino que tiene relación con muchos otros factores para poder generar un adecuado bienestar, una adecuada salud cerebral. Y cuando hablamos de salud cerebral, también estamos hablando de salud mental. ¿Es lo mismo? ¿Se relacionan entre sí? ¿Cómo debemos cuidarnos para estos aspectos? Ok. Es muy importante lo que tú comentas y es una pregunta bastante frecuente. Primeramente, deberíamos entender lo que es la salud cerebral y es aquello que no solo se va a limitar a un cerebro sano sin ninguna enfermedad neurológica, sino que va a estar relacionado con una serie de factores que pueden afectarlo. Si nosotros nos tomamos en consideración la definición de la Organización Mundial de la Salud, es salud cerebral compete a un cerebro en óptimas condiciones que nos va a permitir pensar, trabajar, realizar actividades manuales, motoras, disfrutar la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que va a estar relacionado con el entorno, por lo cual para tener una salud cerebral es muy importante tener consideraciones de los factores sociales, ambientales, el estilo de vida. Ahora, tú me dices, la salud mental no es igual que la salud cerebral, es parte de. O sea, todo es un conjunto que se va a interrelacionar. Pero por lo general nosotros decimos, voy a ir al especialista para que me haga un chequeo del corazón, un chequeo general, porque tengo algún problema específico, pero no decimos voy a ir para que vea cómo está la salud de mi cerebro. Es cierto y es algo que en realidad esto debe ir cambiando y está en manos de nosotros los profesionales el poder hacer llegar mayor conocimiento de esto a la población. ¿Cómo haríamos para que la población tenga en consideración que hay factores que afectan la salud del cerebro? ¿Y cómo podríamos identificar estos factores a tiempo para que no sea algo que llegado el momento nos vaya a perjudicar? Ok. Aquí tenemos que tomar en consideración que si nosotros cuidamos nuestro cerebro, cuidamos nuestro organismo en general, ¿no? Al igual que cuidamos nuestro corazón, nosotros también tenemos que cuidar nuestro cerebro en varios aspectos. He aquí importante el conocer este nuevo concepto, que son los conceptos de los exposomas, que son aquellos factores o aquellas circunstancias a las cuales el organismo, el ser humano, va a estar expuesto en todo lo largo de su vida. Es por eso que nosotros vamos a tener estos exposomas, por ejemplo, ambientales, ¿no? Como la contaminación, lugares donde hay mucha combustión por los vehículos o, por ejemplo, zonas de minería, ¿no? Específicamente, zonas donde no hay áreas verdes. También tenemos los exposomas sociales, como por ejemplo los diferentes niveles socioeconómicos, el poco acceso a educación, el estrés crónico, la inseguridad ciudadana que vivimos, la inestabilidad política,
las diferentes inequidades que presentan las personas. Y también tenemos, por ejemplo, el estilo de vida, que está en nuestras manos poder modificarlo, poder trabajarlo. Entonces, es muy importante que al realizar una evaluación o un chequeo no sea solamente del corazón o del cerebro o un control ya sea varón o mujer, sino es en general, porque todos estos factores definitivamente van a influir en nuestro cerebro. ¿Tiene que haber algún síntoma o se tiene que presentar alguna alerta en específico? No necesariamente. Y aquí entra un factor muy importante que es la prevención, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros debemos cuidar nuestra salud cerebral, cuidarnos como un todo para prevenir. Doctora, pero cuando se habla de salud cerebral, por lo general se relaciona con los adultos mayores, porque en ese momento le dicen a la persona, tiene usted que trabajar para cuidar la memoria, tiene que realizar una serie de actividades que le permitan el fortalecimiento cognitivo. ¿Por qué recién esperamos hasta llegar a las últimas etapas de nuestra vida para pensar en nuestro cerebro? Porque en realidad estos conceptos son relativamente nuevos y ahí está nuestro gran trabajo de poder educar a la población. ¿Te acuerdas que te comentaba que salud cerebral era el hecho de tener un cerebro en óptimas condiciones para que nos permita pensar, trabajar, movilizarnos o, por ejemplo, disfrutar la vida, ¿no? Entonces son varios factores externos que van a contribuir, ambientales, sociales, personales, ¿no? Y también te decía que ahora este nuevo concepto de exposomas, que son todos los factores a los cuales nosotros nos exponemos a lo largo de la vida. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros debemos cuidar nuestra salud cerebral desde que nosotros nacemos. Y ahí hay un punto importante. Y ahora con este tema de la tecnología y estos elementos con los que se relacionan a los niños muy pequeños, inclusive utilizamos los teléfonos celulares como niñeras. ¿Cómo afecta, de qué manera ese cerebrito que está en proceso de formación, que tiene contacto con un elemento digital, pueda resultar afectado, dañado, perjudicado? Si bien es cierto, el niño está en un proceso de maduración, pues lamentablemente estas tecnologías son utilizadas en ellos y esto no debería ser, ¿no? O sea, la tecnología es muy buena, pero tiene sus indicaciones y tiene sus momentos. Quizás por el mismo entorno, la rapidez en la que vive la gente, los tiempos cortos, el mismo estrés, hace de ver una manera rápida de poder brindarle al niño algún elemento con el cual esté entretenido. Sin embargo, no es recomendable. Sí es recomendable hacer trabajos de estimulación con el niño, pero no con este tipo de dispositivos. Va a llegar el momento en los cuales ellos van a poder realizarlos y con tiempos determinados y con supervisión definitivamente. Y esa supervisión y ese tiempo tienen que manejarse también en el caso de los adolescentes, porque son los que directamente están más relacionados con estos elementos digitales. Así es. Y todo esto tiene que ver con la educación, tanto en la niñez como en la adolescencia y en la edad adulta, ¿no? Y ahí es donde vamos a ver la parte también de prevención, entonces que debe empezar desde niños. Por ejemplo, si hablamos de los dispositivos electrónicos y me dicen algo importante para prevenir y cuidar la salud cerebral es la calidad de sueño, ¿no? Y todas las personas es muy común que lleven las pantallas, las tablets, los teléfonos a todo lugar y antes de dormir. Nosotros no debemos tener pantallas previos a dormir, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos estimular, por ejemplo, una buena calidad de sueño? De repente realizando un poco de lectura, pero lectura en físico, no en tabletas, ¿ok? Y luego, por ejemplo, ir a descansar, ¿no? Entonces, porque si no, esto genera también ya otros problemas como la procrastinación, ¿no? Que están claro, en constante contacto con estos dispositivos electrónicos y afectan
ya a otro nivel, ¿no? Entonces es muy importante la prevención, y la prevención va de la mano con la educación. Esa relación entre el sueño y el cerebro, me gustaría que ampliara un poquito más, por favor, porque en realidad a veces lo pasamos por alto. Por una parte, hay personas que siendo jóvenes van a reuniones, se quedan hasta la madrugada y luego de ahí probablemente tienen que trabajar y dormirán 3, 4, 5 horas y continúan sus vidas. Quizás hay quienes hacen esto los fines de semana o quizás hay personas que tienen que trabajar en horarios nocturnos. Entonces, ¿qué está pasando con el cerebro en esas circunstancias? Ok, lo recomendable es que una persona pueda realizar por lo menos entre 7 y 9 horas de sueño, ¿no? O sea, acostarse a una misma hora, de ser posible, y dormir durante este tiempo con las recomendaciones que comenté, ¿no? Sin previo contacto con pantallas electrónicas. Y también es sumamente importante que se mantenga, ¿no?, la persona durante todo el tiempo en este ritmo, ¿no? Ahora me dices, personas que por ejemplo se acuestan tarde o duermen poco, pueden haber excepciones. Definitivamente uno puede tener una reunión o asistir a algo. Algo eventual, pero que no sea frecuente. Exacto, así es, ¿no? Porque se afecta todo el ciclo. Muchas veces cuando uno está joven, pues no lo siente, ¿no? Y prefiere aumentar las horas de trabajo, por ejemplo, lo que se ve ahora mucho en la juventud. Antes veíamos que las personas, por ejemplo, tenían un trabajo, cumplían sus horarios, ¿no? Y tenían un solo trabajo, ¿no? Ahora vemos que la población más jóvenes trabajan en 2 o 3 lugares y toman varios turnos y juntan horas, o entonces eso ya genera un ambiente estresante a esta persona, disminuye las horas de descanso y pudiendo afectar inclusive las horas de sueño, que probablemente no lo sentimos en ese momento, pero después nos va a tocar factura. ¿Y esto cómo debemos mantenerlo? Educándonos desde pequeñitos. Doctora, ¿el cerebro puede tener enfermedades? Claro que puede haber afecciones estructurales o anatómicas. ¿Cuáles serían esas? Dependiendo de, por ejemplo, se afecta a determinadas áreas por pérdida de neuronas, por ejemplo, en la zona del hipocampo. Si se afecta esta zona, hay compromiso de memoria episódica, es la característica de la enfermedad de Alzheimer, o de, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson por deficiencia de la sustancia negra en el mesencéfalo, o de repente pueden haber descargas eléctricas anormales, ¿no? Y se comportan como focos epileptógenos. Pueden haber afecciones estructurales. ¿Y estas afecciones están vinculadas con temas genéticos? Es decir, ¿hay posibilidad que una persona que llegue a los 70, 80 años, si ha llevado una vida sana cerebral, evite el tener esta enfermedad, o se minimizan quizás los efectos? Hay algunas enfermedades que tienen relación genética, que tienen carga genética, otras no. Pero, como comentaba, no podemos considerar como única fuente la carga genética, sino van a influir todos estos factores que comentábamos y puede obviamente estar. Ahora, las enfermedades con carga genética netamente son muy pocas, no es común, ¿no? Pero la carga genética siempre va a estar, ¿no? Pero está en nuestras manos poder muchas veces prevenir y ayudar a disminuir aquellos otros factores externos, como por ejemplo en el caso de la demencia. La enfermedad de Alzheimer es la demencia más común, pero es más frecuente la enfermedad de Alzheimer esporádica. La de carga genética es un porcentaje muy pequeño. Y también, por ejemplo, tenemos que el 40% de las demencias pueden ser prevenibles.
Entonces, qué buena noticia, doctora. Entonces, hay muchas cosas que están en nuestras manos, hay bastante información que brindar a la población y es un trabajo grande el poder educarla. Qué interesante, doctora. La verdad que nos hemos quedado gratamente sorprendidos por toda la información que usted tan amablemente nos ha brindado. ¿Cuáles son los teléfonos de la institución? ¿Quiénes y de qué manera y en qué momento deberían acercarse para pedir qué, además de el lugar en el cual usted trabaja? ¿Es para que el común de la gente se acerque o solamente para investigadores? La unidad de investigación pueden acercarse al público en general, puede solicitar información. Se encuentra en el Instituto Peruano de Neurociencias, que está ubicado en el distrito del Lince, en Bartolomé Herrera 161. Y pueden comunicarse con nuestra unidad de investigación al teléfono 923-489-492, 923-489-492, para solicitar información de los diversos estudios, y también pueden buscarnos en redes sociales. En Instagram estamos como @investigaIPN. Doctora Montesinos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para hablar sobre salud cerebral y ayudarnos a entender cómo podemos prevenir y cuidar nuestra salud cerebral. El cuidado de nuestra mente es tan importante como el cuidado de nuestro cuerpo y al final es una responsabilidad de todos crear conciencia sobre este tema. Gracias a la doctora Montesinos por acompañarnos en este programa. Gracias a ustedes.